Estamos comenzando un año. Ando medio afónico, no porque esté mal de la garganta, sino como que se me regresó el cafecito y me puso una acidez tremenda en las cuerdas vocales y estoy batallando. Pero bueno, poco a poco se va a ir aclarando, así como la mañana, que se va aclarando poco a poco. Creo que cada año, cada inicio, cada comienzo, como que es una oportunidad que Dios nos va dando a cada uno de nosotros para que podamos ver lo que es su reino, lo que es el reino de los cielos, y para que podamos entrar a esa realidad espiritual y poder tomar de lo que Dios siempre nos ha ofrecido y que Él tiene con cada uno de nosotros. El problema principal no está en su reino. El problema no está en que tú no lo merezcas. El problema está en que no lo creemos. Y esa barrera de no creer, no aceptar, no tomar lo que Dios nos ha dado, es la barrera principal que enfrenta el hombre. Dios hizo la obra, no la hicimos nosotros. Dios ofreció su amor y lo expresó en la cruz por nosotros. Pero como que queremos nosotros tomar las cosas del reino de los cielos, del reino espiritual, de las cosas de Dios, con una mentalidad natural, con un razonamiento natural, con los elementos de nuestra naturaleza carnal, tomar las cosas que son espirituales. Y lo carnal se queda en lo carnal, y lo que es espiritual, lo que es de Dios, se queda en lo espiritual. Y muchas veces queremos hacer cosas que son naturales, como si fueran cosas espirituales. Y necesitamos entender y creer en lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos tener esa entrada, ese vivir en lo que es en el reino de nuestro Dios. Y he titulado el tema del día de hoy: solo necesitas ver y creer en el mover de Dios. Cuando Dios comienza un cambio importante en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de una congregación, o en el mover y en el hacer, en la cultura de una nación, y Dios quiere hacer ese cambio, lo que empieza a trabajar es con el pensamiento de cada uno de nosotros. El cómo nosotros proyectamos, el cómo nosotros vemos, el cómo nosotros sentimos. Eso es lo que Dios empieza a hacer, un cambio dentro de ti. Porque no es malo el ver, no es malo el sentir, no es malo tener emociones, sino el cómo interpretamos, el cómo analizamos, el cómo estructuramos todas las cosas que nosotros vemos. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Es lo que Dios quiere hacer. No se puede cambiar a una persona si no hay un cambio interior en cómo percibe, en cómo siente, en cómo analiza todas las cosas que están teniendo a su alrededor. Nos ha tocado, y he visto a lo largo del ministerio del pastorado que Dios me ha dado, que muchas veces me preguntan algunos pastores: oye, ¿cómo puedo hacerle para que yo pueda crecer, para que yo pueda lograr, para que yo pueda tener las cosas que ustedes tienen? ¿Qué pasos hay que hacer? O sea, como si fueran los 7 pasos para lograr las cosas. ¿Se han fijado eso? Eso se llama autoayuda, ¿no? Consejos de autoayuda. Siga los 7 pasos y usted va a triunfar en la vida. Y quisieran recetas, quisieran alguna manera que le diga el paso 1, haz el paso 2, el paso 3, y entonces cuando llegues al paso número 7, todas las cosas van a estar ya realizadas. Cuando voy a aprender alguna técnica, la gente, me he fijado que la gente que desarrolla realmente las terapias muy bien, no es porque fueron a aprender la técnica, sino que están concibiendo todo el proceso para incorporarlo
y después para poderlo aplicar, porque no son, sigue este paso, es este paso, sino es toda una concepción, todo un cambio en nuestra manera de pensar. Veo como gente que trabajó durante 25 años en traumatología y cuando empiezan con otra terapia, como es la proloterapia, cosa que no hay aquí en México, muy poquito, es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de enfrentar la enfermedad del paciente. Yo platicaba y he platicado con varios traumatólogos, le digo, oye, ¿te ha servido esto que has venido aprendiendo para tu vida? Dice, muchísimo, doctor, porque antes yo operaba todos los problemas que tenían las personas y veía en la cirugía la solución, pero ahora con esta nueva manera de ver y de entender la medicina, solamente opero el 5%, el 95% hago este cambio. Les pregunto, ¿y fue fácil? No, porque los primeros problemas que tuvo fue creerlo yo. Después que vi que funcionaba, lo empecé a hacer, pero tuve todo el ataque de mis compañeros, porque me decían que ya era un charlatán, que tenía mil cosas, porque no iba a funcionar eso que se estaba haciendo. Entonces cuando tú empiezas a entrar en una manera diferente de ver las cosas, de sentir las cosas, y después de hacer tuyas las cosas, vas a enfrentar todo el medio que te rodea, de la gente que antes estaba acostumbrada a decirte y estabas de acuerdo con ellos y te movías con ellos y decirte cómo hacer las cosas y te sentías bien. Pero ahora viene un cambio y lo mismo Dios quiere hacer. A veces quisiéramos entrar en las cosas de Dios viviendo con la misma naturaleza de cómo veíamos a la gente, de cómo veíamos los problemas, de cómo juzgábamos a la gente, de cómo percibíamos el mundo que nos rodeaba. Y queremos entrar a las cosas espirituales con esa misma mentalidad. Y no es posible. Sabemos que tener un cambio radical en nosotros no es fácil. Es difícil. Porque no solamente es el que queramos tener el cambio. Yo creo que la mayoría de la gente quisiera tener un cambio para mejorar su matrimonio, para mejorar su economía, para mejorar la manera en cómo se relaciona como familia, para mejorar en la empresa donde se encuentra, para mejorar su congregación. Pero no porque nosotros querramos tenerlo, quiere decir que las cosas van a pasar por sí mismas. No ocurren, hay un cambio. Y es una transformación del carácter de cada uno de nosotros. Porque nuestro carácter se formó de acuerdo a los valores, de acuerdo a cómo yo sentía, a cómo yo experimentaba, a cómo yo analizaba y razonaba las cosas. Se fue formando mi persona, mi manera de ser. Y a esa manera de ser y de expresarme y de proyectarme, se va formando un carácter que es para mí significativo, que es para mí valioso, que es para mí importante y que es lo que va a inclinar mi corazón para tomar las decisiones que yo tomo, mi carácter. Pero realmente nos damos cuenta y nos podemos ver el cómo estamos nosotros, el cómo es nuestra persona, porque muchas veces nosotros nos proyectamos de acuerdo no a lo que nosotros somos, sino nos proyectamos de acuerdo a cómo nosotros nos pensamos, no de acuerdo a lo que somos. Y yo pienso que soy una persona amable, yo pienso que soy una persona agradable, yo pienso que soy una persona inteligente, yo pienso, son pensamientos. Pero en mi manera de vivir, en mi manera de hacer las cosas, en mi manera de interactuar con las personas, no está definida como yo pienso, sino de acuerdo a mi carácter, lo que yo hago, el cómo yo soy, el cómo yo resuelvo, el cómo yo enfrento. No está establecido por mis pensamientos. Y poderlos ver se me hace algo tan difícil. El poder reconocer mis errores, el poder reconocer mis fallas, mis fracasos, mis miedos, es tan difícil en la vida. Pero si no hacemos ese cambio en nosotros, si no estamos dispuestos
a exponernos, va a ser muy difícil que yo pueda aceptar que eso es parte de mí. Cuando comenzábamos en la congregación, había mucho desequilibrio, muchas heridas. Mi esposa y yo comenzamos y éramos muy ignorantes. Bueno, seguimos, pero en extremo. Desconocíamos mucho de la palabra de Dios y creíamos que conocíamos la palabra de Dios. Pensaba que las cosas que Dios me había enseñado eran suficientes. Y cuando comencé en la congregación éramos como unas 70 personas, 60 personas, y con miles y miles de problemas. Yo era una persona orgullosa y creía que mi preparación académica era suficiente para poder trabajar en las cosas de Dios, que la preparación que yo había tenido y la enseñanza que yo había tenido en la iglesia, porque yo nací en una iglesia pentecostal, era suficiente. Cuando vengo a Tampico a vivir, empecé a trabajar en una iglesia bautista, la primera iglesia bautista. Estoy platicando mi historia. Y pensaba que era suficiente el tener el conocimiento, la preparación. Y cuando recibo el llamado de Dios, yo estaba terminando el doctorado. Y dije, pues ya estoy completito, ya tengo todo lo que necesito. Y Dios me dio un sueño. Nosotros nos reuníamos en donde estamos remodelando la casa de oración, que es un pequeño rectángulo que tenía unas ventanas arriba a los lados. Y teníamos a nuestras hijas pequeñas, a Lorelí y a Itzel, y veía yo la misma área de la congregación, pero en medio era como una alberca que se iba profundizando, y a los lados había un pasillo, y la alberca era como agua, pero de lodo, no cristalina. Y la gente estaba metida en la alberca, pero los que andaban afuera de la alberca andaban en bicicleta, pero sin una pierna, sin brazos. Los que estaban metidos también no tenían partes de su cuerpo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo podía, ya ven que en los sueños yo acostumbro a volar. Y yo estaba viendo todo, pero desde arriba, una perspectiva superior. Y le decía a Dios, ¿qué es esto? Y me decía, es la congregación. Y me dio miedo. Así estamos, todos cojos, todos mancos, todos enfermos, y en un agua que era lodo. Y me impresionó mucho el sueño. Pasaron algunos años, después me dio otro sueño, como 1 año o 2 años. Y en el sueño yo veía que estaba en el hospital, pero de esos hospitales viejos, donde las paredes son verdes deprimidas, con lucecita amarilla de foquitos viejos. Y yo venía caminando al hospital y entraba a uno de los cubículos del hospital, uno de los cuartos, y ahí estaba el enfermo. Y entonces yo entraba para ver y atender al enfermo. Entraba con mi bata blanca y de repente pues había una cortinita de esos cuartitos viejos, de los hospitales viejos que tienen una cortinita, y entonces quitaba la cortina y veía al enfermo. Pero el enfermo era un cuerpo que no tenía piel y no tenía cabeza. Qué sueño tan espantoso, ¿verdad? Pero así lo veía. Un cuerpo sin piel y sin cabeza. Y lo estaba viendo y decía, híjole, sí que está enfermo. Y entonces estaba agonizando, apenas si se podía mover. Y decía yo, ya sé, tengo que tomar sangre. Levantaba el hígado, agarraba la jeringa, le sacaba sangre del sistema venoso y agarraba y lo regaba así, su cuerpo por afuera porque no tenía piel,
y se incorporaba el cuerpo y se sentaba. Yo decía, órale, está funcionando. Y ahí me desperté cuando se levantó el raro. Y entonces le pregunté a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que se me hace tan macabro, tan raro? Es la congregación. No tiene cobertura y no tiene autoridad. Y está agonizando. Necesita la vida de Jesús, la sangre de Cristo, para que se pueda recuperar. Me daba temor. No sabía cómo iba a trabajar. No sabía cómo hacer las cosas mejor. Y fuimos creciendo. Y esas visiones me permitieron ver la obra, ver cómo se encontraba la congregación, ver cómo nos encontrábamos nosotros. Y hace poco tuve una etapa donde entré en crisis, me deprimí, podríamos llamarlo, me entristecí, no le veía salida, no veía solución. Y empezaba a orar, Señor, ayúdame para poder salir, para poder ver qué es lo que está pasando en mí, en mi persona. Yo sé que para que una persona tenga cambios, yo necesito verme. Yo necesito captar cuál es la raíz de toda mi problemática, de todo lo que tengo, por lo cual no quiero entorpecer ni lastimar tu obra. Ayúdame, Dios mío. Y estando en eso, Dios me hace algo en mi corazón, como dice el hijo pródigo, cuando está en una condición donde está hundido, donde no ve salida, donde no ve posibilidades, y la misericordia de Dios lo toca y vuelve en sí, y puede verse en la condición en la que se encuentra, la problemática en la que está inmerso, lo que lo llevó a entrar a esa situación, y reconoce los errores. Y Dios me da otro sueño. Y en este sueño, yo iba caminando por las colonias que no tienen ni pavimento, son lodosas, todas terribles las colonias. Y había un grupo de personas que estaban enseñando a los niños. Y estaban muy preocupados por enseñarle a los niños, educarlos, prepararlos. Y los niños ni pelaban la enseñanza, ni le hacían caso a todo lo que estaban recibiendo. Y los maestros, la gente les regalaba lápices y estaban los niños escribiendo, pero caminaba yo por la calle y los lápices tirados en la calle, mordidos, de esos lápices amarillos, bueno, así en mi sueño, todos mordidos las gomas y tirados ahí los lápices. Y yo me puse a recoger los lápices, abajo de un carro que había también, sacaba los lápices y juntaba todos los lápices. Y ya que había juntado los lápices, de repente aparezco yo con 2 maletas y vengo caminando. Pero pues es una colonia que te roban hasta los pensamientos. Y voy caminando por esa colonia con mi bolsita, agarré una bolsa grande juntando todas las cosas que habían tirado los niños, yo las había recogido. Y de repente llego a donde está como puestos de mercado, donde hacen fritangas, todo eso, y se juntan todos los malitos y todos los jóvenes, todo eso, y me acerco yo y con mucho miedo, con mucha inseguridad, y de repente dije yo por dentro, me van a robar mis maletas. Y dije, bueno, ahora voy a hablarles de Dios. Y empiezo a hablarles de Dios y empiezo a declararles de Dios. Y mientras estoy tan emocionado, ya me robaron las maletas. Y dije, ya sabía que estos malandrines me iban a robar las maletas. Y de repente les digo, regrésenme mis maletas, y nadie me hace caso. Les digo que me den maletas para que vean que tengo autoridad. Los maldigo, miren nada más.
los maldigo y morirán sus madres si no me regresan mis maletas. Nada. Y dije, para que vean que tengo poder, agarraba a de los más fuertes de ellos, de los pies, y ¡zas!, los azotaba de la cabeza. Pero así como tras, que vean que yo era muy poderoso. Y agarraba a otro de los pies y tras. Y a otro tras. ¿Ya vieron que soy muy poderoso? No me regresaban mis maletas. Entonces agarré, me iba caminando y fui a buscar al líder de los malos. Y era un hombre como indígena. Entraba a su casa toda de madera cayéndose. Estaba la esposa también con rasgos indígenas y una niña durmiendo. Y el otro estaba sentado y le dije que me regrese mis maletas. Pues no, pues también lo agarré, saca, para que me regresaran mis maletas. Le estoy destruyendo el cerebro. Me desperté y le dije, Señor, ¿qué rayos es esto? ¿Qué sueño tan raro? Y pues voy con mi esposa. Le digo, oye, fíjate que me pasó así mi sueño. Se rió. Y le dije, pues, ¿qué ves? Pues que, y luego también para confirmarlo fui con la hija y la misma interpretación, ¿ya ven? Dije, pues, ¿qué ven? Pues que tu seguridad siempre ha sido el conocimiento. Y tus miedos los has enfrentado con el conocimiento. Y tu estabilidad es el conocimiento. Y por eso cuando ves que todo lo que se está levantando no lo hacen, tú recoges los lapicitos, que es parte del conocimiento, y haces tu tambachito y te lo llevas. Y luego tus maletas que traes, que es tu seguridad, que es toda la información que yo traigo, pues te las roban. Y entonces utilizas hasta las cosas de Dios para poder tener otra vez autoridad, poder y control. Y te atreves de ir hasta con el malandrín principal y les revientas la cabeza para que vean que están mal. No, pues sí. Ahí me di cuenta que cuando Dios quiere hacer un cambio, te muestra cómo estás tú. Mi seguridad como persona era mis conocimientos, la información que manejo, la preparación que he adquirido. Y Dios lo que me dice no sirve para nada. Es como desnudarme aquí delante de ustedes en mi alma. No sirve de nada toda esa preparación. Tus miedos no se van a quitar porque les revientes las cabezas a todos. Tu estabilidad no va a ser establecida porque transmitas información. Todo eso te va a ser quitado. Y necesitas depender de mí. Qué difícil, ¿no? Todavía no lo asimilo. No sé si lo asimiles tú, pero me daba vergüenza platicarlo. Pero ya ven que no me quedo. Trato de sacar todo lo que hay en mi corazón y mostrarme tal cual vivo, cual experimento. Y veo cómo cuando vamos a tener un examen nos da miedo. ¿A cuántos les da miedo presentar exámenes? Bueno, todavía a mí. El año pasado, por octubre, presenté uno. Y todavía me da. Aunque conozca uno la información, siempre siente que no tiene toda la información. Que algo falta, que algo necesita. Bueno, pues así soy yo con ese problema. Pero los exámenes es para ver qué no sabes, qué te hace falta. No es para que veas si estás tonto, loco o desinformado, sino para que te des cuenta en qué necesitas prepararte. Esa es la finalidad de los exámenes.
¿qué me falta aprender? Pero cuando Dios nos examina, es a través de pruebas que presentamos en la vida, de situaciones difíciles, de problemas que no sabemos cómo muchas veces resolver, cómo salir adelante, para ver si en esa prueba dependo de Dios y confío en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en las promesas de Dios, o si todavía sigo confiando en mis fuerzas, en lo que construí, porque para mí el conocimiento, no sé cómo se metió desde que estaba yo en la primaria, y llegué a pensar que si yo era una persona que adquiría muchísimo conocimiento, yo iba a triunfar. Y es una mentira. Nada tiene que ver la preparación con la felicidad, con la paz o con el amor, que es lo que es el verdadero triunfo, el verdadero éxito en la vida. Y Dios lo que hace es probar nuestra fe. Y prueba la fe en adversidades que estás teniendo como persona, como matrimonio, como trabajador, como congregante, como cristiano, para que te veas tú si estás dependiendo de su verdad, no de tu verdad, de su verdad, de su palabra, de lo que Él quiere para contigo. Y por eso pasamos por momentos muy difíciles, desilusiones, fracasos, fallas, que quisiéramos salir, pero no sabemos cómo salir, quisiéramos resolver, pero no sabemos cómo resolver. Y a veces pensamos que si tuviera cierta economía, todo cambiaría. No pasaría lo mismo, porque la economía que ahora tienes o la situación en la que ahora nos encontramos es producto de la manera en cómo nosotros vemos las cosas, de la manera como nosotros enfrentamos los problemas. No es el dinero, no es el entorno, sino que somos nosotros los que establecemos eso. Y Dios se dio cuenta que el hombre tenía un problema serio. Y el problema es que desde el momento que se aparta en Adán y en Eva de la presencia de Dios, fuimos creados para amar. Pero el amor que Dios quiso poner en nosotros es un amor para ver a las personas, para sentir a las personas, para bendecir a las personas, sirviéndolas. Pero al apartarnos de nuestro Dios y separarnos de Él en el Edén, a través de Adán y de Eva, empezamos a vernos nosotros como lo más importante. Nuestra manera, nuestros valores, nuestros verdaderos motivos, nuestros sueños, nuestros proyectos, mí. Y esto nos fue separando cada vez más y más de Dios y empobreciendo nuestro corazón. Y estábamos tan centrados, pero no nos damos cuenta que tengamos lo que tengamos, en las magnitudes que tengamos, nunca va a ser suficiente. Siempre va a faltar algo, porque el problema no está en las cosas, sino en mi corazón que se apartó de Dios. Pero lo puedo ver. Puedes ver tú, yo me siento afortunado con Dios porque me permite verme, me permite a través de estos sueños darme cuenta de cómo se encuentra mi corazón y cuáles son las fallas. Y yo le decía, yo quiero, no me importa, pero por favor dime qué está pasando en mí. ¿Estás dispuesto a que Dios te muestre y te diga lo que está pasando por ti? Todos los problemas en la familia de Adán y Eva comienzan cuando están separados de Dios. El asesinato, la rivalidad entre sus hijos, la destrucción, y empieza poco a poco la caída del hombre. Dios quiere restaurar al corazón del hombre
quiere hacer una nueva generación, levanta a través de Noé, de una manera simbólica, rescatando a un grupo a una familia, para de esa familia traer un cambio, pero nos enseña que solamente el cambio viene a través de una persona. Y esa persona, pues, no es un joven, porque normalmente los jóvenes se lanzan a todo. Los jóvenes les gusta entrarle a cualquier cosa, no importa, pero quiere participar. Entonces, bueno, Dios lo hace a través de un joven de 75 años, Abraham. Y lo hace no porque viva en la mejor nación ni en el pueblo santo, sino vivía en Ur de los Caldeos, una población difícil y conflictiva. Y lo llama y le dice que deje todo lo que tiene, que suelte todo lo que está enlazado, porque va a empezar a caminar Dios con él. ¿Tú lo harías? Si tuvieras 75 años, ¿tú harías eso? A los 75 años decimos, no, ya estoy jubilado, voy a estar rascándome los piojos en mi cama, voy a estar descansando. Pero Dios comienza a esa edad con este hombre y lo saca y le dice, voy a hacer de ti una grande nación. Tiene una esposa estéril, nunca ha tenido hijos y tiene una promesa de algo imposible, una palabra de algo que piensa que no se va a cumplir. ¿Tú seguirías a una persona que tiene fallas, que tiene errores, que tiene fracasos? Nos gustaría seguir a gente extraordinaria, gente muy capaz, a gente muy brillante. Pero no, Dios escogió lo más raro, lo rechazado, lo no valorizado. Y así como tú y como yo, nos escogió para que Él sea glorificado, para que se vea Él y no nos veamos nosotros, para que sea su gloria y no sea nuestra gloria, para que sea su poder y no nuestras habilidades. Y escoge a este hombre de 75 años sin ninguna posibilidad, sin ninguna alternativa, sin ninguna capacidad, y le dice, yo voy a hacer la obra en ti, como nos lo dice a nosotros, pero necesitas creerme, necesitas creer mi palabra, necesitas moverte en lo que yo te digo, y entonces podría hacer eso en ti. Y Dios empieza a hacer eso y empieza un cambio, a levantar una nueva perspectiva, una nueva visión, donde necesitas cambiar completamente tu perspectiva de lo que tú eras, de lo que tú tenías, de tus fracasos, de todo, para que yo pueda, dice Dios a Abraham, hacer de ti una gran nación. Cuando Dios ya está restaurando al hombre y está Jesucristo con nosotros, Jesús, después de ser bautizado y enfrentar lo que todos nosotros necesitamos enfrentar durante nuestra vida, que es el reconocimiento, que es el poder y lo que es el placer, que es lo que enfrentó Jesús en el desierto, y escogió la palabra de Dios, escogió darle el reconocimiento a Dios, escogió adorar a Dios y se despojó de lo que él podría proyectar, de lo que él podría hacer, de lo que él podría lograr, para que Dios pudiera expresarse a través de él. Y la primera predicación que empieza Jesucristo a declarar, les dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está diciendo? A veces cuando nosotros escuchamos la palabra arrepiéntete, y lo he visto, me ha tocado que la gente entiende como entristécete por la vida que has llevado y siéntete mal emocionalmente por
la manera en cómo has pecado. Y tiende la gente a pasar al altar, se hinca y empieza a llorar y dice, ya me arrepentí. Pero eso no significa lo que es el arrepentimiento. Eso fue como un sentimiento producto de unas emociones, de una manera en que he cometido muchos errores y muchos fracasos y estoy quebrado. Yo te pregunto, si estás quebrado, si estás mal, ¿es que me siento triste? Sí. ¿Y acaso porque te sientes triste, porque te sientes mal, porque tienes ganas de llorar, de que ya no ves solución ni alternativa, te resuelve y produce cambios en ti? Claro que no. Claro que no produce eso. Entonces está diciendo, Jesucristo cambia tu manera de pensar. Eso es arrepentirte. Cambia la manera en cómo estás viendo a tu familia, cómo estás viendo a la gente que te rodea. Cambia tu manera en cómo estás percibiendo todo lo que está a tu alrededor. El problema no está en tu familia, ellos tendrán su problema, no está en tu pareja, el esposo o la esposa. El problema es el cómo tú ves, el cómo tú sientes, porque si no cambias eso, no vas a poder entrar al reino de Dios y tomar lo que Dios ha preparado para tu vida. Y lo dice en Marcos 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces pensamos que para el mover de Dios en las cosas sobrenaturales, está violando de alguna manera las cosas naturales, que los milagros están violando leyes de la naturaleza. Y no es así. Cuando en el siglo pasado la manera en que nos desplazábamos era en carretas, después carritos de gasolina, y cuando se hablaba de algún medio de desplazarte por los aires, decía, no, está la ley de la gravedad, todo lo que sube cae, y no se puede volar. Pero así como Newton describe sus leyes de la gravedad, también describe otra ley dentro de sus leyes, de que todo lo que tú empujas para acá sale para allá. Y empezaron los hermanos Bright a ponerle a toda una estructura alas, como si fuera el carro con alas. Y en el carro con alas lo empezaron a volar, se les cayó una cantidad de veces, se estrellaron una cantidad de veces, pero iban cambiando la forma de las alas, si más grandes, si más pequeñas, y la forma de las alas eran planas por abajo y tenían una parte elevada hacia arriba. Y eso hace que cuando vaya el aire, la velocidad con la que empuja hacia arriba es menor y entonces la presión te hace que te vayas hacia arriba. Y luego con las hélices avientas el aire para atrás y en la misma fuerza con lo que avientes te avienta para adelante. Y empezamos a volar. Y ahora aviones enormes que cargan toneladas, ahí van con sus alas desplazándose. Hay otra ley, la misma de Newton y otras leyes de la aeronáutica que lo que nos están diciendo es que pues sí puedes mantenerte, no estás rompiendo la ley de la gravedad, lo que estás haciendo es utilizando otras leyes que tú desconocías y por eso ahora tienes mejoras en tu desplazamiento. En el año de 1847 aproximadamente, empezaron a ver que las mujeres que daban a luz, después de dar a luz, las atendía el médico de esa época. Recordemos que antes no se pensaba que había ni siquiera anestésicos, ni siquiera antibióticos, no había nada de eso. Entonces, ¿tú cómo ibas
con las manos que traías, tú entrabas a hacer las cirugías y operaba. Y se dieron cuenta que los mismos médicos que estaban trabajando en el anfiteatro con los muertos, abrían al muerto que estaba todo podrido y lo veían a ver de qué se había muerto, lo cerraban y con esas mismas manos nada más se las secaban y pasaban y atendían a la mujer que daba a luz y se infectaba y se moría. No, pues ¿quién va a aguantar eso? Pero no sabían por qué se moría. Un médico dice, no, hay que lavarse con hipoclorito de calcio, una sustancia, y hay que limpiarse las manos porque está. Y empieza la asepsia, el concepto de asepsia. Pero había que creerle porque no se sabía por qué. Hasta que se descubre a través del microscopio Koch, que en la secundaria, en la primaria, Roberto Koch, descubre la bacteria. Y entonces se empieza a ver que hay bacterias. Existían, pero nunca las veíamos. Hacían daño, pero no sabíamos. Y después la penicilina y los antibióticos se van descubriendo, los vamos aplicando. Y no es que estuvieran haciendo algo raro, sino que no desconocíamos todo eso. Entonces nos vamos dando cuenta que no se rompen leyes. Antes pensábamos que la Tierra era plana, que era el centro del universo y que el Sol giraba a nuestro alrededor. Pero se descubre el telescopio y empiezan a declarar que no, que la Tierra no es el centro, que la Tierra es redonda, que hay una serie de planetas. Y cuando se descubrieron los planetas pensamos que era todo el universo. Después, no, somos una galaxia. No, hombre, la galaxia enorme con las estrellas. Pero ahora con los telescopios que hay, son millones de galaxias. Y no solo eso, el universo que vemos, la materia, es un porcentaje tan pequeño comparada con la materia que no se ve y la energía que no se puede cuantificar. Se le llama materia oscura y energía oscura, el 93%. No tenemos para ver, pero vemos efectos. En el mundo espiritual no tenemos, Dios no está rompiendo leyes porque las hizo Dios, sino que desconocemos el cómo opera y cómo Dios hace las cosas. Y no porque desconozcamos y no tengamos los elementos para poderlo analizar, no quiere decir que no exista. Existe esta realidad, existe todo esto que Dios nos habla. Pero ¿cómo nos introduce Dios a su reino, donde tú puedes tomar cosas del mundo espiritual y establecerlas en este mundo natural sin romper leyes, solamente estableciendo lo que Dios quiere hacer en el mundo natural? Y empieza a enseñarnos a través de Abraham el cómo lo hace. Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice, mira, agárrate el Google Map y ahí vas a ver tal lugar y cuando llegues ahí te detienes. No, con Dios es diferente. Agarra tus tiliches, tus animalitos y los que te van a acompañar y sal y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuántos harían un viaje y me acompañarían a la tierra que me va a mostrar el Señor? ¿Qué te llevas? Dice mi esposa, es que ella me ha acompañado. ¿Qué te llevas? ¿Qué te pones? ¿Cuántos años? Y ahí va con la familia y de seguro la familia le decía, oye Abraham, ¿ya llegamos? ¿Y qué tenía que decirle? Cállate y sigue caminando. Es como los niños, ¿no? Cuando van en el carro. Vas apenas saliendo a la media hora y ya te están preguntando, ¿ya llegamos? Y faltan como 8 horas para llegar. Y como que quisiéramos saber, como que quisiéramos conocer, y Dios te dice, te voy a ir mostrando
conforme vas avanzando y creyendo. No te voy a dar una explicación porque no soy un Dios de explicaciones. Te voy a dar una palabra y tú decides si sigues conforme esa palabra. Y te mostraré a tu corazón a dónde te detengas. ¿Qué es lo que dirigía Abraham? Lo mismo que te dirige a ti, lo mismo que me dirige la voz de Dios. Ahora tenemos al Espíritu de Dios y su voz nos dirige. Su palabra nos habla. Y lo fue dirigiendo. Ahí se fue formando, se fue expresando la fe en el corazón de Abraham. La fe que Dios le estaba dando se iba estableciendo en su corazón, porque seguía su palabra, porque seguía su dirección. Por lo tanto, no podemos tomar la palabra de Dios, no podemos tomar la verdad de Dios y colocarlo al nivel de mi experiencia, a nivel de mi conocimiento, porque sería rebajar todo lo que hay en el reino de los cielos a mi vida experiencial, a lo que yo conozco, a lo que yo sé, porque entonces esto me va a impedir el que yo me mueva en las cosas de Dios. Me va a frenar para poder caminar en lo que Dios quiere hacer en mi vida. A veces llegamos a pensar que para que pueda moverme, no sé si te ha pasado, y poder actuar en las cosas del reino de los cielos, necesito una tremenda fe, una gran fe. Y decimos, yo quisiera tener la fe como esa persona, yo quisiera moverme en esa gran fe. Y eso es un error y es un engaño, porque no es la gran fe lo que hace que mueva la mano de Dios. No es el que tú tengas esa seguridad y eso, sino me llama la atención, y está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, donde describe un hecho donde viene Jesús y hay un alboroto ahí en la zona, porque sus discípulos están tratando de liberar a un muchacho que se avienta al fuego y que se le manifiesta el demonio que trae y lo quiere matar. Y por más que intentaron los discípulos, ahí sigue el mismo espíritu. Y no lo pueden sacar. Y entonces el padre está desesperado porque vino creyendo que el Jesús que le habían platicado y sus discípulos hacían grandes milagros y hacían grandes cosas, pero no ha pasado nada. ¿Qué haces cuando estás orando por una persona y no sana? ¿Qué haces cuando estás pidiendo para que se solucione un problema en tu casa, en tu familia, y no se resuelve? ¿Qué haces cuando has pedido que cambie a Dios a tu esposo y sigue siendo el mismo? ¿Qué haces? O a tu esposa. ¿Dejas de creer? ¿Dejas de confiar? ¿Dejas de esperar en Dios? Y este hombre, pues ya no creía. Bueno, de por sí llegó como que no creyendo. Y Jesús le dice, ¿qué está pasando? Y le pregunta al padre, ¿qué está pasando? Y le dice, desde que era niño, en el verso 21, capítulo 9 de Marcos, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Mire, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Así nos acercamos con Dios. Señor, si puedes arreglar a mi esposa, haz algo. Señor, si puedes arreglar a mi esposo, haz algo. Señor, si puedes arreglar mi matrimonio, pues haz algo, porque yo ya le he hecho de todas y no puedo. ¿Te estás acercando a Dios como si puedes? Como que no has concebido quién es Dios.
Y entonces lo bajas a un nivel de tu experiencia, de tus limitaciones. Y colocamos a Dios esperando que Dios haga algo por nosotros cuando estamos a nuestro nivel. Pero mira qué grande es el amor de Dios y cómo es Dios. Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedes? ¿Cómo que sí puedes? Como que le regresa la pregunta. Le está diciendo, te acercas a mí para que arregle a tu hijo y luego le dices, si puedes. Es como si vas con el cirujano, es el mejor cirujano que hay, y vas con tu hijo y le dices, si puedes, médico, ay, pues arréglale su piernita a mi hijo. Pero si puedes, ¿eh? ¿Qué le estás diciendo? Creo que eres medio lento, creo que no tienes las habilidades, creo que no tienes la capacidad, creo que tienes muchas limitaciones, pero a lo mejor ahí en lo profundo, a lo mejor puedes hacer algo. Y Jesús por eso le dice, ¿cómo que sí puedes? Y le dice, al que cree, todo le es posible. Le está diciendo cómo puede tomar las cosas del reino. No está en base a si yo puedo o no puedo, si veo que la gente puede o no puede, sino está en lo que yo creo. Al que cree, todo le es posible. Y mira, no es tonto, le dice, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo? Por una parte creo, pero también era un hombre claro y le está diciendo, hay cosas en mí y maneras de pensar en mí que me impiden moverme en esa creencia de lo que me pides que yo haga. Hay cosas que han sido muy difíciles en mi vida, que han sido muy problemáticas, que me impiden creer. Quiero creer y creo, pero ayúdame, Señor, en todo esto que está dentro de mí, que me impide moverme con libertad. ¿Te pasa lo mismo? ¿Te ves reflejado en esto que Jesús se veía? Y Jesús ya no habla con este hombre, va con el muchacho, echa fuera ese espíritu. ¿Y qué es lo que nos dice? Dios va a tomar tu corazón y aunque no tengas la fe tan tremenda, aunque no creas tan fuerte y tengas dudas o haya un poco de incredulidad en tu corazón, Dios te va a bendecir. Dios te va a arreglar lo que está en tu corazón fuera de ese lugar. No se trata si tengo mucha fe o no tengo mucha fe. Se trata de que veas, que creas, que percibas de una manera diferente. No desde tu perspectiva, no desde tus limitaciones, no desde las experiencias que has tenido en tu vida y en tu corazón. Dios quiere bendecirte. Otro problema que llegamos a presentar en nuestra manera de pensar es que pensamos que vamos a venir con Dios y que yo le voy a pedir algo a Dios y de repente sale fuego o sale humo y viene la respuesta instantáneamente. Eso se llama la lámpara de Aladino, no Dios. Donde tú le sobas a la lámpara y te sale un mago que era algo, salía así grandote, gordo, y te decía, ¿qué quieres, mi Señor? Pide tus deseos. O sea, estoy para cumplirte todos tus deseos. Y entonces el Aladino feliz con su lámpara decía, no, pues quiero todo lo que me va a resolver. Sigues con la misma mentalidad. Le vas a sobar y le vas a sobar y no sale nada. Y sigues orando y orando y no pasa nada. Sigues clamando y clamando y no sucede nada. Porque Dios no hace cambios y los grandes cambios
no son instantáneos. ¿No te gustaría tener grandes cambios instantáneos? Así como el café instantáneo. Que ya no queremos calentar el café, ya no queremos machacar el café, sino que ya no los he machacado, lo ponemos en el Nescafé y ¡ay, qué rico café! Para el que le guste está bien. Pero no es así, es todo un proceso. Y el proceso está en tu corazón. Y Dios empieza a trabajar con tu corazón, con tu persona. Dios no va a trabajar con la gente de afuera. Dios va a trabajar contigo. Por eso les platicaba mi último sueño. Es una cosa mía. Es algo que me ha atorado y me ha lastimado durante toda mi vida. Un engaño con el que he vivido durante toda mi vida y que me ha hecho preso. Y Dios nos va mostrando que es un proceso la transformación. Sara, la esposa de Abraham, pensaba de una manera, ya se veía infértil, ya se veía incompetente, ya se sentía vieja, ya se sentía que no la hacía. Y por otra parte viene Dios y le dice, te voy a dar y van a ser miles y miles tus descendientes, Abraham. ¿Pero de dónde? Y siempre queremos ayudarle a Dios para resolver los problemas de Dios con nuestras fuerzas. Y Dios no es así. Dios empieza a ver cómo es nuestro corazón y cómo hace las cosas. Y de 75 años pasan 24 años, a los 99 años, Dios le dice a Abraham, ahora sí, ya te voy a dar a tu hijo. 99 el muchacho. Cuando ya no tiene fuerzas, cuando ya no tiene una vida sexual con su esposa, cuando ya no tiene ganas, cuando ya no tiene nada. Y Sara, pues peor que él, ya un trapito arrugado, ya toda cacheteada, estéril, ya ni posibilidades para que pueda tener un hijo, dejó de tener menstruación y todo, se acabó, ya ni ganas, ya nada. Y Dios le dice, ahora sí, yo voy a hacer la obra. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo entiendes que Dios va a hacer algo cuando tú estás lo más cacheteado de lo cacheteado de lo cacheteado? Fuimos a la Ciudad de México a un congreso de pastores y luego le dije a mi esposa, vamos a Coyoacán a comer un helado rico de mamey. Y a mi esposa le gusta andar en los lugares y fuimos a un lugar donde hacen desodorantes naturales y cosas naturales. Dice, tengo una crema para usted, lo va a estirar. Hoy le dije, no, pues, este es un proceso, yo me arrugo por la edad que tengo. No, deje que le ponga. Y mi esposa, deja que te ponga, mira nomás cómo estás. Entonces me pusieron la cremita, ¿no? Y dice mi esposa, mira, se te estiró la piel. Yo dije, órale. Llegué con la muchacha y le dije, ya ves, ya me rejuveneciste 15 años, ya no me reconoces, ¿verdad? Ya la muchacha se rió, le caímos bien, hasta nos regaló una cosita para el té. Como que nos cuesta trabajo aceptar nuestras limitaciones, nuestros cambios que tenemos, la edad, y batallamos como que, ¿cuántos quisieran ser jóvenes por siempre? ¿Ven? Bola de mentirosos. No puede ser. Nos vamos enjutando, nos vamos haciendo pasitas. Y cuando estamos pasitas, queremos que nos den una jaladita para sentir que estamos en la moto con alta velocidad todo el tiempo. Pero es un proceso normal de nuestra vida, en el cual vamos pasando cada uno de nosotros. Y como que quisiéramos tener algo, y Dios dice, no, cuando ya no puedas, cuando ya no tengas alternativa,
Cuando ya no tengas ni siquiera ganas, ni fuerzas, ni posibilidad, entonces yo voy a poderme glorificar. Entonces yo voy a poder hacer las cosas. No cuando tengas fuerza, no cuando tengas capacidad, no cuando andes reventando cabezas con tu fuerza, sino cuando ya no tienes nada y no ocurre nada. Yo voy a hacer la obra y yo voy a establecer un cambio de mentalidad. Un cambio que hasta la Sara se rió. Y le dice el ángel de Dios, se rió la Sara. Y la Sara, no me reí. Son las lagartijas que se me subieron, pero no me reí. Y dice, bueno, en un año vas a tener al hijo. Y lo tiene. ¿Qué es lo que nos dice? Dios no necesita que tengas habilidades o capacidades, sino que creas que cuando te da una promesa, la va a cumplir, no en tu tiempo, no como la lámpara de Aladino, sino cuando ya pudo quitar todo lo que estorbaba de nosotros para Él ser glorificado, para Él ser exaltado. ¿Cuántos años tiene que pasar en ti para que eso ocurra? Vemos también que pensamos que la situación, otra barrera que tenemos, que el problema que estamos viviendo, el cáncer que tocó nuestro cuerpo, la enfermedad que vino a nuestro cuerpo, es la voluntad de Dios. Y que Dios quiere enseñarnos a través de ese problema tan serio, de esa enfermedad tan incurable, de esa crisis económica tan cruel que esté viviendo, que entonces es voluntad de Dios. Recuerdo, estuvimos en un congreso de matrimonios, se los platicaba, y una señora se levantó y dijo, bueno, mi hermana tiene cáncer, pero yo creo que esa es la voluntad de Dios para que mi hermana aprenda que hay un Dios. Órale. Yo le dije, no, el Dios que yo conozco no es así. Es como si tú agarras a tu niño, y se los he dicho muchas veces, lo llevas, tiene 6 años tu hijo, y le vas a enseñar a pasar los carros. Lo llevas a la avenida Hidalgo, y le dices, hijo, te voy a enseñar cómo pasar estas avenidas tan peligrosas. Y ya que viene el camión pasando, ¡paz!, le das un empujón, ¡zas!, lo atropella al niño, y le dices, mi amor, así no se pasan las calles. Tú dices, qué papá tan salvaje, tan enfermo. No, así no es Dios. Eso que estás viviendo no fue Dios. Ese problema que estás sufriendo no es Dios. Eres tú. Son tus decisiones. Son tus acciones. No es Dios. Mira, vemos nosotros otra vez, ahí en Mateo 8, dice en el verso 2, aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No sé, Dios, si quieras sanarme. No sé, Dios, si quieras resolver mi problema matrimonial. No sé si quieras cambiar y arreglar mi economía. No sé si sea tu voluntad el que mi vida sea transformada y bendecida. Sé que puedes hacerlo, pero no sé si quieras hacerlo. Es otra manera que quizás aprendiste en algún lugar, que quizás se te reforzó en algún momento, pero eso no es Dios. Estás viendo de una manera completamente distorsionada el amor de Dios. Y creemos que lo que estamos viviendo es voluntad de Dios. ¿Cuántos han pensado que la enfermedad que te ha pegado ha sido voluntad de Dios? Ya ven, puros iluminados. Uno que otro. No. Es por cómo vivimos, lo que comemos, la genética que traemos y los problemas emocionales que no hemos resuelto. Ahí todo está. ¿Y qué hace Jesús? Dice en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio.
y al instante la lepra desapareció. ¿Cómo estás percibiendo a Dios? ¿Como que te quiere hacer daño? ¿Como que quiere hacer algo que te destruya? No, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere sanarte. El corazón de Dios quiere bendecirte. El corazón de Dios quiere. Aquí lo importante es, necesitas cambiar tu perspectiva de cómo ves a Dios. De que todo lo malo que te ocurre es porque Dios lo permite para que, a ver si así se te prende el foco. Que todas las cosas terribles que estás experimentando de seguro te vinieron para ver si así aprendes. No, ese es el verso de Mexicanos 3:3 que dice: la letra con sangre entra. ¿Cuántos fueron a esa escuela? Yo fui a esa escuela. ¿No aprendes? Sácale para que se te ilumine el coco, no para que se te estropee más. Emocional o físico, pero ahí estaba el golpe. No, Dios no es así. Dios quiere, Dios anhela que lo veas diferente, que su voluntad es que tú seas diferente y seas una persona bendecida, que seas transformada. A veces queremos tener un toque del hombre que se mueve con una unción especial y con un poder impresionante. Quisiéramos que nos tocara para que se nos sanara la enfermedad que tenemos. Y estamos esperando ese toque. ¿Cuántos les pasa eso? ¿Ya ven? Ustedes no, a mí sí me pasaba. Fuimos a congresos de pastores y llegamos y entonces iban a orar por nosotros, los que tenían la unción así muy especial. Era la gente de Toronto. Y entonces estaba el mover del fuego de Dios. Y entonces le dije a mi esposa: mira, esta fila está ahí orando él, vente rápido, vamos a ponernos ahí. Y nos pusimos, en ese instante se cambió por otro lugar. Y dije: ay, Chihuahua. Dije: mira, vámonos corriendo a la otra fila. Y ahí nos íbamos corriendo a otra fila. Y en ese momento, se movía para otra fila. Y dije: ay, Señor, ¿qué estamos jugando? Pero no nomás me pasó eso, sino que yo decía: no, es que Dios sí me contesta, Dios sí está a mi favor. Y le dije a mi esposa: vamos a sentarnos, mira, en esta fila que están sirviendo. Y ahí me jalé a mi esposa, y se vino conmigo Enrique Bremer y varios, y fue la última que sirvieron. Y dijeron: no, ya no te volvemos a seguir. Dios estaba tratando conmigo. Estás buscando a Dios y estás queriendo que Él venga y te haga un toque especial. Había una mujer que tenía 18 años sin poder solucionar su problema. Y esta mujer había intentado todas para resolverlo, su flujo que tenía. Y como la ley marcaba en Levítico que si una mujer estaba menstruando, estaba con flujo de sangre, era impura. Y una persona no la podía tocar, y menos un sacerdote o un hombre de Dios, porque entonces la impureza se le pasaba a él. Pero quiere resolver su problema. No se puede presentar en público porque está prohibido y la apedreaba. Y entonces va, se mete y dice: yo sé que no puedo tocar al maestro. Yo sé que él no me puede tocar a mí porque entonces las leyes, las reglas. Y dice: pero si toco su manto, yo sé que voy a ser sana. Y de repente se acerca y hace algo que no estaba escrito, algo que no estaba establecido, algo que sale fuera, que agarrar las ropas de Jesús, y con eso era suficiente para recibir su sanidad. Y se acerca y en el momento que pasa Jesús lo agarra y recibe, se abre el mundo espiritual para ella, desciende algo espiritual en ella y es sanada en ese momento, y sabe que es sanada en ese momento, sabe que ocurrió algo que nunca había experimentado, pero experimentó la sanidad. Ya está contentísima cuando de repente se detiene Jesús y dice: ¿quién me tocó? Ella sabía, todos los demás no sabían, porque todos lo tocaban. ¿De qué está hablando? ¿De un toque físico?
de un toque de sus ropas. No, era un toque espiritual. Ella estaba esperando de una manera diferente de pensar, no de lo que estaba establecido, tocarlo para poder recibir esa bendición. Y le dice: mujer, tu fe te ha sanado. Le dice ella, se expone a que la apedreen. Se expone, pero Jesús no la humilla. Jesús no la avergüenza. Jesús no aplica la ley, sino Jesús le dice: esto que ocurrió en ti, este milagro, esta manera en cómo te acercaste para tomar las cosas del reino, de lo cual ninguna otra persona lo ha hecho, tú lo has hecho y ahora tú has recibido esta bendición de parte de mi Padre. Vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha librado de eso. Son maneras diferentes, no es el toque especial, es tu corazón que quieres tener esa bendición de parte de Dios, de una manera diferente de cómo ha ocurrido. Nos gusta seguir patrones, formas, para ver si así ahora sí ocurre. No, Dios lo hace diferente. ¿Te ha pasado que a veces ocurren cosas que no entiendes? Y pasan cosas que no estabas preparado. La muerte de alguien que para ti era muy importante. El ver a una persona que considerabas que era fiel, que era firme, que no es así. El que se quiebra de la noche a la mañana tu empresa, tu economía. Y sentimos que Dios nos está pidiendo cosas que no entendemos, que están ocurriendo cosas que no captamos. Y decimos: ¿cómo proceso esto? ¿Cómo elaboro esto? ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Dios? Porque no lo entiendo. Dios le pide a Abraham: dame a tu hijo. Pero es que ¿no me sacaste de Ur de los Caldeos? Una nación donde se sacrificaba a los hijos y se le ofrecía a los demonios o a los espíritus de ese lugar. Y ahora varias cosas que vienen a su mente. ¿Me pides que yo ofrezca en sacrificio a ti como mi Dios? No entendía. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no sabemos por qué están ocurriendo eso. Hay cosas que no tenemos respuesta ni solución, ni vemos posibilidad. No nos cabe lo que está pasando o lo que está ocurriendo, lo que se nos está pidiendo a nuestra vida. Y en esa lucha tan fuerte, Abraham dice: Dios, su palabra y su verdad va por arriba de lo que yo puedo entender, va por arriba de lo que yo puedo comprender. Dios me va a mostrar algo que yo no entiendo. Dios va a hacer algo que sale fuera de mis capacidades. Y por eso dice que agarró al otro día, prepara todo para el sacrificio de su hijo, toma a su hijo, toma unos siervos que tiene y se va. ¿A dónde? A la montaña que Dios le va a mostrar. Igual que es la manera en cómo Dios se mueve. Pero ya sabía cómo era Dios. Iba camino 3 días caminando. Y quizás el hijo le dijo: papá, ese ya aprendió de su hijo. Los siervos seguían ahí 3 días hasta que Dios le dice: ahí está la montaña, ahí está el lugar donde me vas a adorar. Agarra y le dice a sus siervos: espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos a adorar a Dios y luego regresaremos. ¿Qué? ¿No sabía que iba a sacrificar? Sí, llevaba el cuchillo. Llevaba el fuego, llegaba la leña y llevaba a su hijo como para ofrendarlo como el cordero. Y cuando está dispuesto a ejecutar a su hijo y cortarle el cuello, el ángel de Dios le dice: detente, porque Dios
ha visto que no te reservas nada para ti, que Él tiene el primer lugar sobre todas las cosas que más amas en la vida, y sacrifica el cordero que está ahí a un lado. Y entonces se da cuenta que era Dios su proveedor. Qué manera tan difícil de que cuando no entiendes las cosas que te están sucediendo, cuando no comprendes lo que está ocurriendo en tu vida, Dios, pero tú estás caminando en esa verdad que crees, en esa seguridad que tienes de la palabra, en esa promesa que Dios te ha dado, tú dices, Él es mi proveedor. Él creía que Dios tenía el poder, y lo dice el libro de los Hebreos, de a su hijo resucitarlo aún de los muertos. Por eso dijo, iremos el muchacho y yo y regresaremos. Él estaba esperando algo sobrenatural porque conocía a Dios. No iba con la tristeza, no iba como una víctima, iba como una persona que sabía que su Dios era poderoso. No entendía lo que estaba pidiendo, pero estaba actuando en lo que Dios quería para su vida. Puedes caminar, aunque todo tu mover como que no funciona, como que no hay posibilidad. Pero tengamos cuidado, porque muchas veces llegamos a amar más al sueño que tenemos que al Señor que da el sueño. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Tu sueño? ¿Tu promesa? ¿O el Dios que da las promesas y el sueño? ¿Qué es más valioso que buscas en la vida? ¿El recibir? ¿El tener? ¿O el Dios que te da para que tú recibas y que tú tengas? Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Él te es suficiente. Él es lo que tú necesitas, no las cosas sobrenaturales o las cosas naturales que tú puedes recibir. Nada en esta vida natural te va a llenar un corazón espiritual que Dios te ha dado. Nada. Nunca va a ser suficiente. Siempre vas a tener la necesidad. El último punto que quiero poner, el séptimo, es cuando me interesa que Dios, y veo la mano de Dios, pero sigo viendo las cosas a mi manera. Sigo caminando a mi manera. Sigo estableciendo las bendiciones de Dios y las cosas de Dios a como yo considero. Miren, la vida de Moisés me gusta porque vive 120 años y la podemos dividir en 3 etapas, 40, 40, 40. Los primeros 40 años se formó con el faraón, con todo el reconocimiento, con todo el poder, con todos los placeres, con todas las cosas que tenía en Egipto, la ciudad más poderosa en ese tiempo. Luego Dios empieza a tratar con él y sale de Egipto y se va al desierto, 40 años, a hacer la nada. Y en el desierto donde no hay nada, nada más cuidar los borregos que no son ni de él, sino de su suegro, y estar viendo ahí, pues está como que en un proceso de desaprender. ¿Cuántos han pasado por ese proceso de desaprender? Miren, cuando recién me jubilé de la Facultad de Medicina después de 38 años de trabajar, le dije a mi esposa, ahora sí vamos a tomar un mini sabático. Nunca había tomado un descanso. Vámonos a descansar 3 meses y en ese mini sabático vamos a estar y vamos a trabajar. Pero sabes, en ese tiempo yo traía todavía el ritmo de estar en la facultad, de estar viendo la construcción, de estar dando clases aquí, de estar dando clases allá, haciendo 1000 cosas. Entonces traes tanta adrenalina, tantas cosas, que cuando me sentaba con ella para poder arreglar todas las cosas que Dios nos estaba mostrando para la congregación, me empecé a descomponer, me empecé a enfermar, me empecé a desequilibrar. De repente estábamos sentados en el café, viendo cómo arreglábamos. De repente
me bajó donde ya no podía pensar, donde no podía analizar, donde no podía hablar. Todo estaba oscuro. Me dice mi esposa, ¿te pasa algo? Ni hablar para decirle que sí. Pero ¿qué le iba a decir? No, estoy re bien. Pero me descontrolé tan fuerte porque como que se había acabado todo. Como que el ritmo que tenía ya se había hecho. Como que necesitaba yo hacer y desarrollar. Nos fuimos de vacaciones, bueno, a trabajar y leer y meditar. Y a los 15 días le dije a mi esposa, vamos a regresarnos. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Estábamos en la casa de su hermana. Pero ya el mismo estrés, la misma ansiedad. ¿Puedes detenerte sin que te enfermes? ¿Puedes detenerte sin que hagas algo que tú consideras que es trascendente e importante y que no te sientas que no sirves para nada? Que ahora que no estás haciendo lo que estabas acostumbrado a hacer, sientes que eres imprescindible. Así agarró 40 años y luego lo lleva otros 40 años con un pueblo, híjole, bien rebelde, bien difícil, bien conflictivo. Y a ese pueblo lo empieza a dirigir. Dios fue cambiando el corazón de Moisés. ¿Estás dispuesta a que Dios haga eso en ti? Que ocurra ese cambio en tu vida y ser dirigido por el corazón de Dios y empezar a caminar conforme a lo que Él te va mostrando. Y no porque el pueblo ahora ya se volvió un pueblo de fe, o no porque el pueblo ahora hace lo que tú consideras que Dios está pidiendo que haga, sino porque estás confiando en lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere hacer las cosas. Y que tu cambio y tu transformación no depende de la respuesta del pueblo, porque el pueblo siempre fue rebelde, el pueblo no entró a la tierra prometida, el pueblo se quedó estancado, pero Moisés vivió en esa confianza con Dios, en que Él era el que hacía los cambios. Dios, no Moisés. ¿Quieres tú hacer los cambios o quieres que Dios haga los cambios? ¿Quieres tú ser el protagonista o que sea Dios el protagonista? Eso es un cambio de mentalidad. Es una manera de ver completamente diferente. Estos 7 aspectos espero que te puedan ayudar para que puedas ver cómo es el corazón de Dios y lo que Dios quiere hacer y te quites todas las mentiras que no vienen de parte de Dios y que en lugar de ayudarte para que te muevas en el mundo sobrenatural, de alguna manera te han frenado. Es un tiempo de ese arrepentimiento. Es el tiempo de ver desde la perspectiva de Dios, desde su verdad y su palabra, para que Él haga la obra en tu corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu manera de pensar, porque Dios ha puesto delante de ti su reino. Y la manera que tú vas a poder entrar a su reino, moverte en su reino y tomar las cosas del reino, no es en tu manera natural, ni con las maneras de pensar en tu naturaleza, sino conforme a la palabra y la verdad de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres el que estás hablando a nuestro corazón para cambiarnos, Señor, para mostrarnos tu corazón y para mostrarnos nuestro corazón, mi corazón. Y a veces nos avergonzamos creyendo que el corazón por el cual estamos viviendo ha sido lo mejor cuando no lo es. Que la manera en cómo estamos haciendo las cosas es de lo mejor cuando no lo es. Y te pido perdón. Perdóname, Señor,
Porque en mis fuerzas, en mis concepciones, en mis experiencias, muchas veces me he querido mover. Y tú me has enseñado a través de todas las experiencias que he vivido que no es de esa manera, sino es con tu palabra, en tu verdad, sostenido con tus promesas para vivir y tomar de tu reino y establecerlo en mi vida diaria, en mi corazón, y ser transformado por ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y solo te pido que a esta congregación que amo y que sé que tú amas, derrame, Señor, una revelación especial a cada uno de ellos de cómo está su corazón, de cómo está su vida, y que puedan verse en tu palabra, que puedan verse a través de una experiencia, de un sueño, de algo, Señor, y puedan, Señor, ser sensibles, reconocerlo, no ocultarlo, y salir de esa manera de vivir y no pierda más tiempo, más vida en algo que no edifica, en algo que no edifica en tu reino, ni es conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si necesitas que oren para que Dios bendiga tu vida, te aclare, está el grupo del abrazo del Padre que puede interceder, que puede orar por ti.